Grandes tradiciones han reconocido un principio único que subyace a todo lo real y que por ende también lo posibilita. Una especie de esencia única que rige la realidad, la ordena y por otro lado también la hace, por así decirlo, surgir. De hecho, Heráclito se enmarca dentro de un conjunto de filósofos a los que podríamos denominar incluso sabios. Él mismo se considera un sabio. Y también podríamos pensar en Parménides, porque él también logró ver que detrás de todo lo que hay rige una especie de fuerza siempre fluyente, impersonal, una physis siempre constante que posibilita lo real. De hecho, esa physis se manifiesta en un logos, un discurso, como vimos en Heráclito, que va a ir discurriendo, pero que por otra parte está oculto y manifiesto a la vez. En uno de sus fragmentos él va a decir: a la naturaleza, a la physis, le gusta, ama ocultarse. Bueno, en la misma época, pero en Oriente, un filósofo llamado Lao Tse se va a percatar de la misma naturaleza de la realidad a la que va a denominar Tao. Hay algunas asociaciones que podemos ir haciendo entre la noción de logos y la noción del Tao. Si bien no son exactamente iguales, hay ciertas similitudes. Si bien es cierto que hay cierta influencia de la filosofía occidental o la filosofía griega del periodo helenístico específicamente con nociones orientales, lo cierto es que la filosofía que proviene de Heráclito no tiene esta influencia. De hecho, si vamos un poquito más a fondo, en el siglo IV, con las conquistas de Alejandro, filósofos como Pirrón, que acompañaron al conquistador, ¿sí? En palabras de Plutarco, por ejemplo, conoció a los gimnosofistas, unos sabios desnudos que meditaban a la intemperie. Bueno, Pirrón va a conocer a estos sabios desnudos, le va a producir un gran impacto y va a fundar su propia escuela en el periodo helenístico. Ahora bien, Heráclito es de un siglo antes que Pirrón, con lo cual difícilmente Heráclito haya conocido a los gimnosofistas y por ende su noción de Heráclito no tiene, o no podemos decir que tiene, influencia oriental. Esto de alguna forma abona a la noción de que la filosofía de Heráclito, al igual que la de Lao Tse, crecen de forma independiente, aunque abrevan de alguna manera en una fuente común. Esa fuente común es lo que vamos a denominar filosofía perenne, o, si queremos utilizar un término más moderno, filosofía sapiencial. Es interesante que Karl Jaspers, filósofo del siglo XX, va a denominar al siglo VI a.C. época axial, porque es una época eje del pensamiento de la humanidad. Al mismo tiempo que Heráclito desarrollaba sus eculibraciones, en Italia estaba Parménides, en China estaba Confucio, Lao Tse, Chung Tzu, en la India se desarrolla todo el pensamiento recogido en los Upanishads. Es decir, que este periodo es un periodo paradigmático y de grandes reflexiones, de donde surge mucha de la filosofía imperecedera a la cual nosotros adherimos. Volvamos a este principio único que subyace a todo lo real, una especie de juego de polaridades que se van alternando. El cosmos es una estructura inmutable, fija, pero que a la vez todo deviene. De hecho, hasta el filósofo mal llamado filósofo de la permanencia, Parménides de Elea, al denominar physis a este principio subyacente, va a estar reconociendo que está en proceso de devenir. ¿Por qué? Porque literalmente physis significa aquello que crece o brota. Y si algo crece, no está en estado de ser inmutable, sino que está en proceso, en estado de devenir. Y esto es importante porque no podemos ver en Parménides una contraposición a la noción de logos de Heráclito, ni verlos como opuestos, como han hecho muchos pensadores de ciertos siglos atrás, que intentaron analizar a estos dos filósofos, uno como el filósofo de la permanencia y el otro como el filósofo del cambio. Por ejemplo, en el fragmento 91, nos metemos de lleno, va a decir: no es posible ingresar dos veces en el mismo río, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado. Ahora bien, en la filosofía de Lao Tse, el Tao es lo que deviene. No es algo separado del movimiento de la existencia. Se me ocurre un ejemplo.
Pensemos en un niño que se mira al espejo. Se mira al espejo y cuando se ve, sabe que es él. Ahora, pasan 10 años. Seguramente ha sufrido cambios notorios. Tiene una altura diferente, su rostro ha cambiado, su cuerpo definitivamente no es el mismo, pero cuando se mira al espejo, sabe que es él. Puede que pasen 30, 40, 50 años y vuelve a mirarse al espejo, pero al verse va a notar que tiene arrugas, que antes no estaban, obviamente, que tiene el pelo canoso o quizás está sin pelo. La fuerza física ha menguado, como también tiene la vista más cansada con los años. Ahora bien, se mira al espejo y sabe que es él. Es decir, que hay un principio que subyace al reconocimiento de su identidad, que es permanente siempre, igual a sí mismo, imperecedero y estable, y a la vez fluyente, podríamos decir como el Tao. El Tao, de hecho, para Lao Tse, sería más o menos algo similar lo que el Logos para Heráclito. El Tao es un orden inmanente y en permanente estado subyacente. Es decir, que hay un mundo, por así decirlo, de apariencias visibles y notorias que evidencian el cambio, pero detrás de este mundo de apariencias hay una realidad que se sostiene siempre igual a sí misma. Bueno, la misma idea la podemos notar, por ejemplo, en el filósofo chino Chun Tzu. Él va a decir, el hombre que ha comprendido esto, que las cosas no son más que colorido y aspecto, y su origen está en lo que no percibimos y su reposo y esencia en lo que no es afectado por el cambio, en el Tao. Fíjense cómo estas nociones empiezan a hacerse visibles en esta época y tanto la noción de logos, que subyace a lo real, a los cambios de la realidad, va a ser similar a la noción de Tao. Ahora bien, la forma en que los humanos damos sentidos a esta realidad, que está siempre en constante proceso de fluir, es asignando ciertas parcelas o etiquetas. En el lenguaje recortamos la realidad, dividimos la totalidad para asignar sentido y significado. Bueno, Chun Tzu lo va a decir con esta forma tan poética. El Tao nunca tiene límites. Las palabras, en cambio, tienen sus parcelas. Asignamos sentidos mediante nuestro propio discurso al discurso de la realidad. Ahora bien, si lo que vemos no son solo las parcelas que podemos reconocer por el lenguaje, estamos por momentos ciegos a la verdadera naturaleza de la realidad, a la verdadera naturaleza de las cosas, que por otro lado Heráclito dirá que le gusta ocultarse. Esta noción en Heráclito es bien interesante. En casi todas las tradiciones, la metáfora de los dormidos y los despiertos va a ser clave. Por ejemplo, la persona dormida tiene los ojos cerrados a la realidad y de alguna forma vive una especie de realidad propia. Ya lo habíamos dicho en el fragmento 2 de Heráclito, cuando él dice, aun siendo el logos general a todos, la mayoría vive como si tuviese una inteligencia particular, una inteligencia propia. Bueno, esta noción es bien clara cuando la comparamos, por ejemplo, con las palabras de Nisargadatta, un filósofo indio de nuestra época. Dice, cuando miras algo, ves en esencia las cosas, pero te imaginas que ves una nube o un árbol. Es decir, que nos imaginamos, al recortar la realidad, en esas parcelas diferentes objetos. En otras palabras, mediante el lenguaje parcelamos la realidad y dejamos de ver más allá de las cosas mismas, dejamos de experimentar la esencia de la realidad. Y esta es la gran paradoja que mirando no vemos. Para Lao Tse se llama invisible porque los ojos no le pueden ver, imperceptible porque los oídos no lo pueden oír, impalpable porque no se puede atrapar. Y está hablando del Tao, casi igual que Heráclito habla del Logos. No se puede ver, no se puede oír, no se puede palpar. Si no podemos ver, tocar ni oír, entonces está vedado a nosotros. O más bien, o quizás, solo puede ser aprendido con otros sentidos. Al igual que el Logos de Heráclito, el Tao se manifiesta y a la vez permanece oculto.
se escabulle. Es como una sombra en el rabillo del ojo. Cuando la intentamos mirar de manera directa, se termina escapando, desaparece, ya no la podemos ver. Creo que el gran desafío de la filosofía en este tiempo es enseñarnos a ver lo que otros no ven, a oír lo que no se puede oír y a palpar lo que no se puede tocar. Casi 2600 años después de la época axial, de la época eje de la filosofía, después del siglo VI, el Principito va a decir: lo esencial es invisible a los ojos.